Mis amados, que el Señor los colme de bendiciones y que nos permita continuar en este libro de Efesios. Cuando estaba reflexionando en esta porción que va a ser predicada en la noche, venía a mi mente todo lo que está pasando en este momento en nuestro país. Y cómo muchas épocas en la historia de nuestra, en la historia de los países, del mundo entero, muchas veces se puede como definir o enmarcar con una palabra. Y la palabra de la que les estoy hablando hoy es polarización. Yo creo que nosotros hace un tiempo no hablábamos tanto de polarización. En cambio, hoy decimos que el mundo está polarizado, que estamos polarizados en la política, inclusive eso se extiende a las familias, a los trabajos, a todo. ¿Y qué es la polarización realmente? Es como esa separación en grupos de personas por cómo pensamos, cómo decimos y la manera como nos enfocamos en contradecir al otro, en tener la razón. Y puede que en algunas ocasiones la tengamos, pero ¿qué hacemos con el otro para demostrarle que tenemos la razón? Entonces la polarización tiene muchos efectos. Y en nuestro tiempo, en nuestro país y en el mundo en la actualidad, las redes sociales se han convertido en esos campos de batalla apropiados, como en esos mecanismos mediante los cuales se insulta al uno, se presiona al otro y el mundo se divide entre los que entienden a este o lo apoyan, entienden al otro o lo apoyan. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Pues debiéramos escucharnos, no competirnos, qué es lo que está pasando. Debiéramos buscar la verdad en lugar de demostrar que tenemos en algo la razón. Pero reflexionando en esto y con el pasaje que hoy vamos a ver, esta no es una enfermedad nueva, esto es una derivación del pecado, del egoísmo de las personas. Y el Señor hoy nos regala un texto muy hermoso en el libro de Efesios. Hoy vamos a continuar con Efesios 2 del 11 al 22, donde vamos a ver este tema de una forma muy especial. Un tema que Efesios 2 del 11 al 22 y yo lo he titulado el poder reconciliador de la cruz, el poder reconciliador de la cruz. Y antes de dar lectura a esto, que la lectura la quiero hacer por partes, de acuerdo a como hice el bosquejo o como viene bosquejado el mismo texto, porque uno realmente lo único que hace es mirar el Espíritu Santo cómo lo inspiró y de esa manera se da esta división. Entonces les pido que me acompañen en oración, que le oremos al Señor de la palabra, al que la inspiró, al Espíritu Santo de Dios que permite que nosotros la entendamos y que podamos ponerla por obra, a Jesús, que fue el que hizo posible todo este aspecto de la salvación y la redención para nosotros. Mi Señor, solo Padre, en la cruz se encuentra la unión de pueblos diferentes, de personas diferentes, Señor. Y solo tú puedes unirnos desde nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos permitas comprender la palabra, esa carta que fue dirigida a los Efesios y a todas las iglesias, Señor, visitadas por Pablo, pero también que llega a nosotros. Y que esta palabra, que fue inspiradora, consoladora y animadora
para este pueblo también lo sea para nosotros, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos donde llegan voces muy distintas unas de otras y que pueden hacernos, Señor, en muchos aspectos rivalizar y competir los unos con los otros. Limpia, Señor, nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Por qué el poder reconciliador de la cruz? Mire, uno no puede sacar un texto del contexto, y les decía ahora que de manera, digamos, orgánica, la inspiración del Espíritu Santo da continuidad al mensaje que vimos en la semana anterior. Nosotros vimos Efesios 2 del 1 al 10 y vimos cómo lo que hace Dios a través de Cristo es pasar de muerte a vida. A un muerto espiritual le da vida. Así comienza el capítulo 2 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, de muertos a vivos. Pero ¿para qué lo hace el Señor? ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque lo que quiere mostrarle a este pueblo es cómo estaban ellos, que eran denominados o son denominados gentiles, cómo estaban ellos antes de Cristo y cómo están ahora después de Cristo. Es decir, Él los levantó. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Él los levantó del sepulcro. Estamos hablando de una muerte espiritual. Y lo que hizo fue levantarlos, subirlos, resucitarlos juntamente con Cristo. Y lo que hizo Dios fue mostrar su gracia al unir a personas que estaban separadas de Él, al unirlas con Cristo. Pero ahí no queda. Es decir, levantados sí, pero levantados ¿para qué? Entonces vamos a leer en Efesios 2 del 11 al 13 y vamos a empezar a mirar esta segunda parte de como el por qué y el para qué levanta Dios a una persona, a un pueblo que está muerto espiritualmente. Dice del versículo 11 al 13: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bien, entonces vamos como a parafrasear, a imaginarnos de qué manera, digamos, muy coloquial, pero muy contundente, Pablo le está diciendo a los efesios, les dice: mire, lo que Dios ha hecho con ustedes a través de Cristo es levantarlos de la muerte para constituirlos como una comunidad. Y esto lo vamos a ver a lo largo de estos versículos. Un despertar de entre los muertos individual para que como individuo, la sumatoria de los individuos, conformemos lo que el Señor llama en este pasaje un nuevo hombre, una comunidad. Entonces les dicen: ustedes deben recordar cómo eran llamados por los judíos. Es decir, cómo era el conflicto existente entre ustedes con los judíos, cómo era la polarización. Pero empieza con una palabra bien importante y es: por tanto recuerden.
Cuando en un pasaje de estos dice por tanto, es decir, por lo anterior, por lo que acabamos de ver, es decir, por cuanto ustedes fueron resucitados espiritualmente, pasados de muerte a vida, recuerden el problema existente con los judíos. Y en tres aspectos se veía el problema con los judíos. Primero, a ellos los llamaban incircuncisos. Y que un judío le dijera a alguien, usted es un incircunciso, era una forma despectiva de tratarlos. ¿Por qué? Porque la circuncisión en la carne, cuando el prepucio del hombre era circuncidado, era la manera como se demostraba que hacían parte del pacto que Dios hizo con Abraham, que eran parte del pueblo de Dios. Entonces, si alguien no era circuncidado, para un judío era alguien menospreciado, alguien que no era parte del pueblo, como que era inferior. Mire, pero mire la forma como Pablo dice, los que sois llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Es que Pablo, vea Pablo en Romanos, Corintios, Gálatas, Colosenses, Pablo siempre reitera lo mismo, dice que lo más importante no es ya la circuncisión hecha por el hombre, sino la circuncisión que hace Dios en el corazón de las personas. Corazones circuncidados por Dios, no una circuncisión hecha en el cuerpo. ¿Qué más le decían los judíos a estos gentiles? O era realmente una de sus características antes de Cristo, y es que ellos estaban sin Dios en el mundo, ellos estaban sin Cristo, y esto implicaba que estaban lejos de esa ciudadanía que era muy clara para los judíos. Los israelitas ostentaban, ellos tenían orgullos, y uno de ellos era ser del pueblo de Dios, como también tenían un gran orgullo con lo que era el templo. Para ellos eso era algo fundamental, era un distintivo con respecto a las otras, digamos, corrientes religiosas, a las otras formas de pensamiento que eran politeístas. Entonces, cuando ahí dice que estaban sin Dios, no quiere decir que los efesios negaban la existencia de Dios, o que habían sido abandonados por Dios, o que eran en la práctica unos ateos. No, es que antes de Cristo, aunque ellos dijeran que buscaban a Dios, al Dios de los judíos, ellos no conocían a Dios, no tenían ese conocimiento. Entonces, ¿a qué se dedicaban? A toda la multitud de dioses que habían, que son considerados como invención de los hombres, pura fantasía, es decir, hechos de diferentes materiales y a los cuales les hablaban, los adoraban, pero ya sabemos que ellos ni oían, ni hablaban, ni realmente hacían nada, eran simplemente parte de las invenciones de los hombres. Otra característica de los efesios antes de Cristo es que ellos no eran parte de los pactos, de la promesa de Dios para su pueblo. Y eso es lo que hace que ellos no tuvieran esperanza en la vida después de la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene esa esperanza, esa certeza? Entonces, simplemente la persona muere y hasta ahí llega todo. Y hay miedo, hay una desesperanza y hay como una falta de algo que realmente tenga un sustento y que lo lleve a uno a pensar en qué va a pasar cuando este cuerpo ya no esté. Entonces, miren, eso es lo que ellos debían recordar. Ellos debían recordar el pasado, ellos debían recordar qué era lo que los hacía diferente a los judíos, qué era lo que los judíos le reprochaban. Pero ahora en Cristo, y miren eso, pero ahora en Cristo la situación es muy distinta, es decir,
Ahora ellos son cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Antes estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Y esa es su nueva realidad. Esa es la realidad que tienen. Ahora han sido acercados al Dios verdadero. Pero miren la característica que hay intrínseca en esta enseñanza de Pablo. Y es que Pablo les dice, mire, ustedes han sido acercados a Dios, pero no como prosélitos. Entonces recordemos así rápidamente quién es un prosélito. El prosélito es un extranjero, alguien ajeno al pueblo de Dios, que se hace, que llega a la fe del judío. Dice, yo adopto tu fe, yo adopto a Jehová como mi Dios, pero le exigen que adopte toda la ley y todas las costumbres judías, entre ellos la circuncisión, si es hombre, o un lavado de purificación especial que se le hace a las mujeres. Entonces, no solamente es decir, sí, yo me convierto al judaísmo, sino que adopto no solo su fe, sino sus leyes y sus costumbres. Ese es un prosélito. Entonces, lo que le está diciendo aquí Pablo a los efesios es, no, es que ustedes están a la par con los judíos. No llegan como un prosélito. Es más, vamos a ver que los mismos judíos deben recibir a Cristo. La sangre de Cristo une a los judíos con Dios, de la manera que une a los gentiles con Dios. Entonces, si a Pablo le preguntaran, pero ¿por qué son iguales los gentiles creyentes y los judíos creyentes en la iglesia? Es decir, ¿qué es lo que los hace iguales? Entonces, lo que los hace iguales es la fe en la sangre de Cristo, sea judío o sea gentil. Pero era importantísimo para los efesios entender esto, porque ya ellos no se iban a sentir inferiores a los judíos. Cuando les dijeran, tú eres un gentil, pero no soy inferior a ti, que eres un judío. Y el judío no tendría esa fuente de orgullo. Es decir, ¿de qué te estás enorgulleciendo? ¿Por qué te quieres sentir por encima de mí? Si la sangre de Cristo nos hizo iguales. La sangre de Cristo nos hizo iguales. Entonces, es entender, y nos sirve para el día de hoy. Vean, mis amados, hay muchas personas, de pronto podríamos hablar de la mayoría, las personas que se acercan a Dios, están cerca de una religión, pero alejados de Cristo. Y ese es el gran error, estar cerca de una religión y de una práctica religiosa, pero lejos de Cristo. Y no piensen solamente en esta o en aquella iglesia o corriente religiosa. Vamos a pensar en nosotros, que entre nosotros no hayan personas que se acercan a la religión cristiana, pero que están lejos de la comunión verdadera con Cristo. Miren, hay que entender que el Evangelio no llega hasta el punto en que nos acerca a Dios, sino que vamos a ver aquí cómo lo que hace Dios a través de Jesús es reconciliar al cielo con la tierra, porque es del cielo desde donde viene esa reconciliación, pero también a los semejantes consigo mismos. Lo que más vamos a ver hoy y a lo que más hace énfasis Pablo en la carta de los Efesios es la reconciliación con los semejantes, por lo que les decía ahora, resucitados individualmente para formar una comunidad. Cuando vemos Corintios y vemos otras cartas de Pablo, vamos a ver que el énfasis está en la reconciliación que hizo el cielo con la tierra, Dios con los hombres, el perfecto
con los imperfectos y pecadores, pero hoy lo vamos a ver más en esa línea del entre hermanos formando una comunidad. Y lo vamos a ver en los versículos 14 al 18. Dice: porque Él es nuestra paz. ¿De quién viene hablando? De Cristo Jesús. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Prestémosle atención a esas palabras. Aboliendo en su carne, aboliendo en la carne de Cristo las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Y quién es en ella? En la cruz, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren qué es esta belleza. Lo que hace el Señor en la cruz es pasarnos de enemistad a amistad, a la paz. Miren, cuando nosotros empezamos a leer en la Biblia, vemos que desde el inicio el pecado lo que hizo fue dividir, fragmentar la sociedad. Por eso es que vemos las acusaciones que habían entre Adán, Eva, hasta la misma serpiente, culpa de Dios. Lo que pasó con Caín y Abel, es decir, la humanidad nunca se ha apartado del camino del odio, de la lucha, de la guerra, de la enemistad, nunca como humanidad. Se hace de pronto individualmente y a veces esas individualidades forman algunas comunidades que se ve que no caminan en torno a lo que es el odio, el rencor y todo ese tipo de cosas, pero eso es parte de la humanidad. ¿Y qué es lo que ha prometido Dios a través de los profetas, inclusive a través de los mismos apóstoles? Que un día vendrá el príncipe de paz. Ahora, no ha llegado, eso se va a dar en la segunda venida de Cristo, pero por medio de la muerte de Jesús se forma una comunidad de paz. ¿En qué sentido? Mire, con la sangre derramada por Cristo en la cruz, que ese fue, derramó la sangre en la cruz y murió. Ahí hablando, con su muerte y el derramamiento de la sangre, lo que Él hizo fue acercarnos a Dios, y lo que Él hizo fue borrar individualmente las enemistades, los odios. Eso es lo que Él hace en cada persona. Lo que Él hace es que nos transforma, por eso no circuncida el cuerpo, sino que circuncida el corazón. Entonces, un día, cuando venga el Señor por segunda vez, esto se dará, digamos, para toda la gente, pero mientras estemos nosotros aquí en la carne, en este mundo, sin que Él haya venido por segunda vez, nosotros vemos ese cumplimiento de forma parcial. Miremos de qué manera Él lo hizo. Habían dos grupos, y es de lo que Él habla aquí. Estaban los judíos, el pueblo de Dios, que cumplían unas normas. Un pueblo que construyó un templo, y un templo al cual iban a adorar al Señor. Había una parte del templo que no podía ser visitada
por los gentiles. Y de hecho había en un muro un letrero en varios idiomas donde decían que de aquí en adelante no puede pasar ningún extranjero. ¿Quién era el extranjero? El extranjero no hablaba tanto de la nacionalidad, sino de la fe. Es decir, si había un prosélito, que ya lo vimos ahora, que es el extranjero convertido en fe, en costumbres y en todo, le era permitido pasar, pero de resto había pena de muerte para él. Entonces, lo primero que hace el Señor Jesús, es derribar el muro del templo. Pero cuando habla de derribar el muro del templo, está hablando de cómo con la muerte de Jesús se derriba el orgullo, el prejuicio, la hostilidad, todo eso, y hace a los dos uno solo, porque los acerca al Señor. Mire, versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, lo que hizo fue derribar esa pared de la ley mosaica, pero simbolizada ¿en qué? En las ordenanzas que tenía. Mire, el Señor Jesús no derribó, no abolió, no hizo inválidos los 10 mandamientos, no hizo inválida la ley moral. Fueron las prácticas las que él invalidó, como también cuando el templo fue destruido. Primero el templo, Jesús, su carne fue abierta, que eso se muestra, el Señor dice que el velo se rasgó, el velo de su carne se rasgó. Cuando esto pasó, lo que hizo fue mostrar abiertamente que el tema de los sacrificios, del templo mismo, de toda la orden sacerdotal, ya no iban más, porque él era el gran sumo sacerdote que iba o que acercó a todos directamente hasta el lugar santísimo donde estaba Dios. Todo eso fue posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero vamos a mirar esto. El choque cultural, y es algo que nosotros debemos entender y visualizarlo, porque uno muchas veces lee esto y uno dice: ay no, como que ¿qué es esa palabrería tan impresionante? Mire, el choque que había entre estos dos pueblos era un choque cultural y era un choque religioso. Es decir, dos pueblos, y cuando hablamos de dos pueblos hablamos de gentiles, que es el resto del mundo, y un pueblo que es el pueblo judío. Es decir, el resto del mundo y los judíos han tenido un choque cultural, un choque religioso gigantesco. Cuando ustedes lean en Hechos capítulo 15 lo que fue el concilio en Antioquía, lo van a entender muy bien, porque es que los judíos lo que querían era que todo el que aceptara el cristianismo se circuncidara. Y lo que los apóstoles explicaban era: no hace falta, más bien vamos a ponernos de acuerdo en otras cosas. Y empezaron a hablar de la carne que era ofrecida a los ídolos, la sangre y otro tipo de cosas. Es decir, vamos a conciliar en aspectos que no invaliden la salvación por gracia, la salvación por fe, todo lo que hemos visto que el pastor predicó el domingo y que vamos a ampliar un poquito el día viernes en la vigilia. Todo lo que es el fundamento del evangelio. Entonces, miren, era indispensable que ambos grupos entendieran que necesitaban a Cristo. Los gentiles, para ser salvos
y sentir que eran incluidos en la familia de Dios, incluidos en esa comunidad. Pero el judío, para que entendiera que la práctica de las normas que ellos venían exigiendo no eran indispensables para estar en la familia de Cristo. Uno hoy lo dice fácil, pero no es tan sencillo. Mire que aún entre nosotros al día de hoy hay choques que son culturales y religiosos muy grandes. Y si no, basta solo mencionar imágenes para que algunos se rasguen las vestiduras. Por ejemplo, cuando hablamos que solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo palabra, solo gloria a Dios para ser salvos, no a través de prácticas religiosas que no son realmente el camino que conduce a Dios. Pero en ese tiempo, ¿qué era lo que hacían los judíos? Los judíos decían: es inconcebible que alguien pueda llegar a Dios sin circuncidarse, sin hacer esto, sin hacer aquello, sin dejar de hacer lo otro. Entonces, el desafío para los apóstoles fue muy grande, porque ellos aprendieron a predicar la verdad del evangelio tanto a gentiles como a judíos, y aprendieron a invitarlos a ambos a ser salvos sin que tuvieran que cumplir con las costumbres que guardaba el pueblo hebreo. Hasta el día de hoy esas diferencias se conservan y el evangelio se sigue predicando, pero unos lo aceptan y otros no lo aceptan, precisamente por ese choque cultural. Entonces, si nosotros empezamos hablando de esa polarización y vemos lo que ahí estaba pasando, ¿qué es lo que el Señor hace a través de una palabra como esta y de una gran verdad como la que pasó en la cruz? Es que el Señor lo que llama a todos los que tenemos esa fe en la obra salvífica de Cristo en la cruz, es a que nosotros seamos un testimonio vivo de reconciliación. Es decir, que donde mucha gente ve enemigos, nosotros veamos a nuestro prójimo. Un prójimo que necesita la palabra de Dios para ser salvo, así como nosotros recibimos la palabra de Dios y fuimos salvos. Entonces, el llamado no es a levantar muros, el llamado es a crear puentes. ¿Y cuál es el único puente que hay? Es a través de Cristo y su palabra, el evangelio. Entonces, no nos basta con conocer la doctrina de la cruz. Nosotros necesitamos vivir el poder de la cruz, el poder reconciliador de la cruz, y poner esto en práctica. Mire, vamos a ver en los versículos finales del 19 al 22 cómo el Señor, conforme a esa nueva comunidad, cómo pasamos todos a ser templo, pasa de derribar el muro, ese muro que había de separación, y convierte a las personas en parte, en piedras vivas, en parte de ese templo, en una nueva comunidad. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren esta hermosura de palabra. Y tengamos muy presente
cómo leemos. Mire donde dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No está diciendo que los apóstoles y los profetas son el fundamento, sino lo que ellos enseñan es el fundamento. Si nosotros tenemos eso claro, le damos a cada persona su lugar, antes y en el día de hoy. Una cosa es que una persona nos hable palabra de Dios y otra cosa bien distinta es que esa persona, porque predica la palabra de Dios, se sienta, actúe como si fuera un Dios. No, hay que reconocer que somos falibles, no infalibles, que nos equivocamos por más vergüenza que nos dé y que lo tenemos que reconocer. No somos el fundamento, enseñamos el fundamento, que es la palabra del Señor. Miren de lo hermoso que habla en todos estos versículos. Un nuevo hombre, un solo cuerpo, conciudadanos, familia de Dios, hasta que conforma un templo santo. Entonces miremos, donde había separación, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Un templo, un santuario. Entonces ya no es solamente derribar el muro, vea, el muro podían ser piedras. ¿Y qué es lo que el Señor levanta en sus creyentes? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Piedras vivas. Y el fundamento principal es Cristo, que es el ángulo principal, es la piedra principal sobre la cual se fundamenta el resto del edificio. Pero miren esto. Si nosotros entendemos que todo esto habla de una figura muy linda de construir un templo, llámelo templo, santuario, casa de oración, todo esto. ¿Qué es lo más importante que debemos nosotros ver? Que no es en el templo, en el santuario donde vive Dios, sino en cada una de las personas que son parte de la construcción de ese templo, de ese santuario. Por lo que les decía ahorita, lo que muestra todo este capítulo 2 es que el Señor nos resucitó espiritualmente de manera individual. ¿Pero para qué? Para que formemos una comunidad. Lo que estamos haciendo nosotros aquí en este momento, y de pronto alguien que llegue a escuchar el mensaje y se una a esto, es que formamos una comunidad. Y cuando dice en la palabra que formó un solo hombre, en ese momento lo que está diciendo es: ustedes judíos, ustedes gentiles forman uno solo. Forman uno solo. Entonces es muy importante que entendamos esa parte, porque todo se va construyendo y a medida que se unen los que son resucitados espiritualmente, levantados, edificados, va creciendo ese santuario, ese templo. ¿Y cómo se llama ese santuario, ese templo? Que es la unión de todos los creyentes, la iglesia. Entonces eso lo debemos ver, que el edificio está bien coordinado, con un diseño perfecto, pero va creciendo, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que hacemos cuando hacemos una campaña de evangelismo, es sumar personas a que escuchen la palabra, sean levantados de sus creencias, de su ceguera, de su incomprensión, de su ateísmo práctico, de todo esto, y se conviertan, cuando sean levantados por el Señor, resucitados espiritualmente, se conviertan en parte de la comunidad. Miren la hermosura de la palabra del Señor. Levantados del sepulcro y luego edificados como un templo vivo. Miren la forma como va llevando la palabra. Levantados
para conformarnos como un templo vivo, y era indispensable que los efesios entendieran eso. Ellos, para que cobraran seguridad en lo que significa ser nacidos de nuevo, ser cristianos, ser parte de esa comunidad que cree y sigue a Cristo con su manera de vivir, pero también indispensable para que el judío entendiera que no era por la circuncisión hecha en la carne, que no era por las ordenanzas y la manera como lo cumplían, sino por la sangre derramada por Cristo en la cruz. De los dos pueblos hizo uno, el pueblo de Dios, la comunidad de Dios, esa nueva comunidad llamada la Iglesia de Cristo. Una iglesia por la cual un día el Señor va a venir. Entonces, es lo que vemos nosotros en esta palabra, y para nosotros es una palabra, es un desafío, pero también es un consuelo. Miren, es entender que la cruz destruye la enemistad entre los individuos. Eso es lo que hace la cruz. Ese es el plan de Dios, ese es el plan diseñado por Dios Padre. Para muchos locura, claro que sí, porque es que ¿quién lo va a entender de esa manera? Pero la cruz une lo que está dividido, lo que está partido, lo que está deteriorado, y edifica lo que había sido derribado, lo que había sido tumbado. Eso es lo que hace la cruz, y es la manera como lo debemos entender. Entonces, cada vez que nosotros perdonamos, estamos haciendo lo que dice la palabra, tendiendo un puente, tumbando un muro. Eso es lo que hacemos, y lo hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso no se hace solamente en un aspecto teológico o religioso, no. Lo hacemos en las casas, en los trabajos, en el estudio, en toda nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer nosotros es abrazar al que es distinto a nosotros, que piensa diferente, y llevarle el evangelio. Es mostrarle lo que es el poder reconciliador de la cruz de Cristo hoy. Ponerlo en práctica hoy, en medio del contexto de cada uno de nosotros. Porque es que es entender que la cruz no solamente nos da una reconciliación con Dios, sino también con el hermano, porque esto tiene una finalidad muy grande, y es formar una nueva comunidad. Aquí dice el Señor en el versículo 22 que somos edificados, todos y cada uno de nosotros edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si tú, si yo fuimos levantados de muerte a vida espiritual, ¿es para qué? Para ser morada de Dios en el Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces díganme si eso no es lo más hermoso que hay. Es una responsabilidad muy grande, claro que sí. Y por eso es que esto debe ser predicado vez tras vez tras vez. El evangelio, la palabra, la misma vieja historia debe ser predicada cada vez para edificación de nosotros, porque es en cada uno de nosotros que mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debemos hacer, como dice Pablo? Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, en cada uno de nosotros, y ese es el desafío. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. Gracias porque ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Permite, Señor, que con mucha humildad podamos llevar a otras personas este mensaje. Señor, qué privilegio y qué responsabilidad tan grande nos das. Señor, porque tú no habitas en templos hechos de piedra, sino en cada uno de estos muertos espirituales que fueron resucitados por la fe en la sangre de Jesús.
y levantados para constituirse como morada de Dios en el Espíritu. Que podamos honrar esta morada, Señor, que la podamos limpiar con tu palabra, la única que puede entrar a cada uno de los rincones de nuestro ser y hacer en ellas toda la limpieza necesaria para que podamos ser un testimonio de vida, un testimonio de reconciliación, un testimonio de paz. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra por obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Amén.